Saludos a todos. Una vez más es un placer compartir con ustedes en el día de hoy. Gracias a la Sociedad Cubana de Imagenología por la invitación a participar en este evento. El ultrasonido Doppler continúa siendo la primera investigación imagenológica en el estudio de los pacientes con hepatopatías crónicas e hipertensión portal, porque nos permite de una manera rápida y eficaz conocer el estado morfológico de los órganos involucrados y además valorar las características del flujo del sistema portal desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. A favor de esta técnica están además su bajo costo, fácil manejo, reproductividad y la ausencia de intervencionismo, todo ello con una alta sensibilidad diagnóstica. Esta revisión ofrece un repaso anatómico general del sistema vascular hepático, así como algunos de los principales parámetros que podemos evaluar con ecografía Doppler en la hepatopatía crónica y en la hipertensión portal. El uso de la ecografía Doppler como técnica de imagen para el diagnóstico de las afecciones hepáticas ha traído consigo una serie de aportes que han llevado a disminuir o anular el uso de técnicas intervencionistas y agresivas para el paciente. Es útil para diagnosticar hepatopatías crónicas como la cirrosis hepática de diferentes etiologías. También permite detectar la presencia de hipertensión portal, así como sus causas posibles. Permite el diagnóstico diferencial entre trombosis portal, tumoral o no. Detectar la presencia de circulación colateral, alteraciones en la circulación esplénica, diagnosticar afecciones de las venas suprahepáticas como el síndrome de Budd-Chiari, estudiar las derivaciones quirúrgicas, permite estudiar el hígado trasplantado, reconocer obstrucción venosa o arterial, así como signos de rechazo, entre otros parámetros. También permite orientarnos hacia la naturaleza maligna o benigna de los tumores hepáticos, con patrones vasculares específicos y evitar la realización de biopsias y otros estudios innecesarios, o sugerirlos. Entre otros diagnósticos como malformaciones vasculares, fístulas arteriovenosas, etc. A manera de recordatorio, de forma breve, el hígado recibe sangre de dos estructuras vasculares importantes. La arteria hepática, que conduce la sangre arterial hasta los sinusoides hepáticos, y es la responsable aproximadamente del 25% del aporte de sangre al órgano. La vena porta tiene una saturación de oxígeno superior a la de otros sistemas venosos. Se forma a partir de la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica, como aportantes principales, entre otros, y es la responsable del 75% del aporte sanguíneo, aproximadamente. Conduce hacia el hígado la sangre proveniente del vaso, el páncreas, el estómago, el duodeno, el intestino y el mesenterio. En condiciones fisiológicas, el flujo sanguíneo del hígado es de alrededor de 1.500 mililitros por minuto, lo que supone aproximadamente el 25% del gasto cardíaco. La arteria hepática aporta 500 ml por minuto y la vena aporta los restantes 1.000 ml por minuto. En afecciones como la cirrosis y la trombosis portal, conforme avanza el proceso, este mecanismo va cambiando y aumenta el flujo por la arteria hepática y disminuye o se invierte el flujo a través de la porta. Aunque el hígado posee una doble suplencia sanguínea, las venas hepáticas representan la única vía de salida de sangre para el órgano. La sangre sinusoidal, tras perfundir los hepatocitos, se dirige hacia el sistema venoso que confluye en las venas suprahepáticas, las cuales desembocan en la vena cava inferior cerca del diafragma. Habitualmente se distinguen tres venas suprahepáticas principales, derecha, media e izquierda. Todo este sistema vascular nos ayuda a definir la segmentación del hígado. Según lo definido por Quinault, se divide en 8 segmentos, con la rama de la vena porta ubicada en el centro y las venas suprahepáticas en la periferia. A continuación hablaremos de la técnica y las diferentes ventanas de abordaje. La visualización de las estructuras vasculares en cada ventana depende del vaso, del tamaño del hígado y depende también del paciente. En un corte transversal a nivel del epigastrio podemos identificar el eje esplenoportal, ver su diámetro, su permeabilidad y la dirección del flujo con la ayuda del Doppler color. Con el paciente en posición supina y respirando suavemente, la vena porta tiene un diámetro de 12 milímetros, que puede incrementar a más del 20% en inspiración. En este mismo corte transversal en epigastrio, con ligera inclinación hacia el hombro derecho, podemos observar el hígado que muestra una estructura homogénea, interrumpida por las venas hepáticas, más finas, que no muestran ecogenicidad en sus paredes, y se observa la llamada imagen en cabeza de conejo o cabeza de alce, que corresponde con la entrada de las venas suprahepáticas a la vena cava inferior. En un corte oblicuo a nivel del hipocondrio derecho y sobre el plano costal,
se puede observar el hilio hepático, con la porta como estructura principal, y sus ramas derecha e izquierda. También la vena cava inferior en un corte transversal. En ocasiones podemos visualizar la arteria hepática más pequeña y por delante y transversal a la porta, al igual que el colédoco con un diámetro normal de hasta 12 milímetros, si el paciente está en ayuna, o mayor en procesos obstructivos biliares. El Doppler color muestra la dirección del flujo portal, que es normalmente rojo por la sangre acercándose al transductor en dirección al hígado. Los vasos portales se distinguen de las venas hepáticas porque se ven con pared ecogénica por el tejido fibroso y la grasa que posee su pared. Difícil de diferenciar de una vía biliar dilatada. A veces tenemos que auxiliarnos del Doppler para identificarlo. En un corte longitudinal a nivel del epigastrio se visualiza la vena cava inferior en su trayecto intrahepático y la aorta por detrás del hígado. La vena cava inferior y la aorta siempre deben explorarse como parte del examen. La ecografía Doppler del hígado incluye la exploración general en modo B del parénquima hepático, el vaso y el abdomen de forma general. También la valoración con Doppler color y espectral de la vena porta y sus ramas portales intrahepáticas, así como las venas esplénicas, mesentérica superior y la vena gástrica. También incluye la exploración de la arteria hepática desde el tronco celíaco hasta el ilio y la exploración de las venas suprahepáticas y la vena cava inferior. Para la exploración usaremos el Doppler color, el Doppler espectral y el modo B más la técnica color y espectral o Doppler triplex, siempre jugando con los parámetros Doppler para evitar artefactos que enmascaren el resultado. En el estudio de ecografía Doppler hepática vamos a obtener tres aspectos diferentes. Uno es el flujo portal de tipo venoso, bajo y continuo, homogéneo, hepatopeto, con facilidad en relación con la respiración y periodicidad en relación a los latidos cardíacos. También el flujo arterial proveniente de la arteria hepática, que se dirige al hígado con su componente sistólico característico. Y el flujo a nivel de las venas suprahepáticas, que es un espectro tetrafásico influida por el flujo en la aurícula derecha. Para estudiar el flujo en la porta, debemos elegir un programa para flujos lentos, que muchos equipos lo tienen preseleccionado. Si ello no es así, debemos seleccionar un transductor de 3.5 MHz, PRFs lentos y filtro de pared bajo. El Doppler color permite observar el flujo de la vena porta normal, de color rojo que se dirige hacia el hígado, o flujo hepatopetal. Permite diferenciarlo de la vía biliar principal y el espectro muestra una onda continua que oscila levemente con la respiración. La ausencia de color en el interior permite sospechar la presencia de trombos, pero hay que jugar con el PRF porque en ocasiones un flujo lento no muestra color. En este caso el Doppler poder nos ayudaría a confirmar la presencia de flujo en el interior del vaso. Al inspirar en condiciones normales desciende el diafragma, se comprime el hígado y como continúa el aporte por el flujo esplácnico, se produce una distensión de los vasos esplénicos. En condiciones normales el calibre de la vena porta y esplénica es de 11 a 12 milímetros y se puede modificar con la inspiración en el sentido de que aumenta en un 20% o más en individuos normales. Si su calibre está aumentado en reposo y además no se modifica o solo lo hace en menos de 20%, es un signo indirecto de hipertensión portal. En esta imagen se muestra el flujo portal normal, que como ya habíamos hablado, se puede mostrar periodicidad o variaciones normales de la velocidad resultante del gasto cardíaco. Hay autores que prefieren usar solo el término pulsatilidad para el estudio arterial, pero en el espectro normal de la porta podemos medir el índice de pulsatilidad entre 0.2 y 0.5, lo cual es normal y está presente aproximadamente en el 77.6% de los casos. La pulsatilidad puede estar ausente a menos que exista una falla cardíaca con o sin pericarditis. En condiciones normales, el patrón más común muestra una ligera variación en el índice de pulsatilidad. En estas imágenes, en un corte oblicuo en hipocondrio derecho, observando el hilo hepático, podemos ver en la imagen superior cómo la vena porta tiene un flujo hepatopetal y el espectro normal con un índice de pulsatilidad de 0.28. En la imagen inferior, la pulsatilidad está aumentada en un paciente con afectación cardíaca. En un corte a nivel del hipocondrio derecho, donde podemos observar el hilo hepático y la porta en rojo, que indica un flujo hepatopetal
con un marcado aumento en la pulsatilidad en el espectro en un paciente con una miocardiopatía dilatada. ¿Cuáles pueden ser las causas de aumento en la pulsatilidad portal? Bueno, en un paciente con cirrosis que ha desarrollado una fístula arterioportal, en un paciente con cardiopatía con regurgitación tricuspidia y en pacientes con fístulas arteriovenosas congénitas o adquiridas. En esta imagen podemos observar en un paciente con una cirrosis hepática cómo existe una disminución en la velocidad del flujo. El flujo es hepatopetal con una velocidad de 13 centímetros por segundo. El espectro se muestra plano por la fibrosis del parénquima y la pérdida de la transmisión transsinusoidal de las contracciones cardíacas. Recomendaciones para la medición de la velocidad del flujo portal. En ocasiones mandamos al paciente a tomar aire profundamente y aguantarlo, y esto es incorrecto. Debe hacerse respiración suspendida, o sea, el paciente tome un poco de aire y detenerse. Debe hacerse un corte longitudinal de la vena porta, o sea, que es ese corte que hacemos en el hipocondrio derecho, un corte oblicuo, sobre el plano costal. El volumen muestra debe estar en el centro del vaso, alejado de la zona de cruce con la arteria hepática, y debe ser el 50% del diámetro de la vena porta. El ángulo de incidencia debe ser inferior a 60 grados. La frecuencia de repetición de pulsos y ganancias ajustables para evitar los artefactos como el fenómeno de aliasing y que el color desborde el contorno del vaso. La velocidad máxima portal se corresponderá con el límite superior del trazado de la señal y el valor medio será el resultado de la media de 3 determinaciones diferentes. Un estudio de Doppler hepático. No debemos olvidar estudiar la arteria. Habíamos hablado que era un importante vaso que aporta el 20% del flujo sanguíneo. Y los cambios en su diámetro y su espectro nos pueden orientar mucho hacia la naturaleza del daño hepático. La arteria puede identificarse adyacente a la vena porta principal con ecografía Doppler color. El flujo arterial hepático es monofásico, con una onda pulsátil de baja resistencia. Con un índice de resistencia, lo normal es entre 0,5 a 0,75, con un pico sistólico amplio y flujo diastólico anterógrado. Los flujos de baja resistencia suelen ser normales en arterias viscerales como las renales, arteria mesentérica superior, testiculares e incluso en la arteria carótida interna. Las arterias periféricas pueden tener flujos de alta resistencia como en la carótida externa y las arterias de los miembros inferiores y superiores, que suelen ser mayores de 0,75. En individuos sanos, la velocidad del flujo pico sistólico de la arteria hepática varía desde 30 a 60 centímetros por segundo, lo cual aumenta después de la ingesta de alimentos. Así como en la vena porta, en la arteria hepática ocurren una serie de alteraciones que son paralelas a aquellas del sistema venoso y otras que pueden aparecer antes, pudiendo convertirse en factores predictivos de la patología. La arteria hepática muestra un flujo visceral monofásico. Al final de la diástole ocurre un ascenso brusco hacia el pico sistólico y luego un descenso gradual hacia el final de la diástole. La diferencia entre el pico sistólico y la altura al final de la diástole es lo que calculamos como índice de resistencia. Un ascenso gradual hacia la sístole, una marcada diferencia entre ambas alturas, sistólica y diastólica, o una diástole baja cerca de la línea cero, son signos de índice de resistencia elevados. Existen diferentes causas que pueden producir variación en el índice de resistencia de la arteria hepática. Un índice de resistencia elevado puede ser inespecífico y deberse a hepatopatías crónicas, rechazo de trasplante hepático, insuficiencia cardíaca congestiva, o puede ser fisiológico, por ejemplo, en estados postprandiales y pacientes ancianos. Un índice de resistencia bajo puede observarse en pacientes con trasplante con estenosis a nivel de la anastomosis arterial, en pacientes con aterosclerosis del tronco celíaco o la arteria hepática, pacientes con fístulas arteriovenosas o arterioportales, por ejemplo, en pacientes con cirrosis, con hipertensión portal iatrogénica, postraumática o en síndrome de Orle-Weber-Rendu. Un índice de resistencia bajo es más específico y casi siempre se debe a cortocircuitos o estenosis. En esta imagen podemos observar una estenosis a nivel del ostium del tronco celíaco por ateromatosis calcificada a ese nivel. Y este sería el espectro de la arteria hepática que muestra un índice de resistencia bajo causado por la estenosis. Las venas suprahepáticas también pueden mostrar cambios morfológicos y espectrales en las diferentes afecciones hepáticas.
suelen mostrar un flujo tetrafásico y hay una primera onda, como se observa en el esquema A, positiva hacia el transductor y que está relacionada con la contracción o sístole auricular. La onda S es negativa y corresponde con el llenado de la aurícula derecha, efecto de succión por contracción auricular con tricúspide cerrada. La onda V se produce por el aumento de la presión auricular con la válvula tricúspide cerrada. Y la onda D en la fase de llenado rápido del ventrículo. Las ondas S y D son generadas por el flujo huyendo del transductor y dirigiéndose hacia las cavidades derechas. Se describe en pacientes cirróticos la desaparición de estas fluctuaciones del flujo, haciéndose continuo en el 18% de los casos con hipertensión portal y disminución de las mismas en el 31% de los casos. En el resto de los pacientes cirróticos el flujo no sufre modificaciones. Parece que estos hallazgos estarán relacionados con la sustitución progresiva por el tejido fibroso del parénquima hepático y la pérdida de la compliancia del mismo. Estos hallazgos también se han descrito en la hepatitis crónica activa y en el hígado graso. En hepatopatía severa disminuye claramente el calibre de las venas hepáticas. Las suprahepáticas pueden explorarse de diferentes ventanas. En la imagen superior se puede observar en un corte oblicuo a nivel del epigastrio en dirección al hombro derecho la entrada de las venas suprahepáticas a la vena cava inferior. Y en la imagen inferior se puede ver la exploración de la vena suprahepática en un corte longitudinal a nivel del hipocondrio derecho, vecino a la línea axilar anterior. En ambas puede observarse flujo venoso tetrafásico con diferente altura e intensidad. Las venas suprahepáticas también pueden mostrar alteraciones en su pulsatilidad por diferentes factores. Una alta pulsatilidad traduce origen cardíaco, aunque esto no aplica para pacientes con cirrosis hepática, donde se ha perdido la distensibilidad venosa por la fibrosis. Una baja pulsatilidad traduce una pérdida de la distensión venosa por aumento de la presión intraparenquimatosa en pacientes con cirrosis, pero también en pacientes con síndrome de Buchiari y pacientes con obstrucción del flujo venoso hepático de cualquier etiología. En estas imágenes podemos ver un hígado congestivo en un paciente con insuficiencia tricuspidia moderada. En la lámina superior podemos ver cómo existe ingurgitación de las venas suprahepáticas y la vena cava inferior, y vemos cómo existe alteración en el espectro pulsátil de las venas suprahepáticas. La onda A es menor que la onda V y la onda S es menor que la onda D. ¿Y cómo reconocerlas? Bueno, la onda A y la onda V siempre serán positivas o las que más se acercan a la línea base si fueran negativas. Un estudio completo de Doppler hepático debe incluir la exploración del vaso y sus vasos. El vaso en condiciones normales no debe sobrepasar el tamaño de 12 centímetros en su eje longitudinal mayor. El índice esplénico normal es entre 166 y 144, calculados en ancho por largo por profundidad. El vaso aumentado de tamaño suele ser un signo más que nos orienta hacia la hipertensión portal, aunque no siempre está presente. La hipertensión venosa portal es el incremento de la presión sanguínea en el interior del sistema venoso portal. El gradiente de presión entre la porta y la vena cava inferior, es decir, el gradiente de presión portal, se eleva por encima del intervalo normal, que es de 2 a 5 milímetros de mercurio. Sin embargo, para que la hipertensión portal se haga clínicamente significativa, este gradiente debe aumentar considerablemente por encima de 10 milímetros de mercurio, para que aparezca circulación colateral y varices esofágicas, y por encima de 12 milímetros de mercurio para que aparezca hemorragia por rotura de varices esofágicas, gástricas o ascitis. Pero con métodos de imágenes no podemos medir la presión en el interior del sistema portal y tendríamos que recurrir a métodos invasivos como la punción esplénica, cateterismo percutáneo de la vena porta y cateterismo de las venas suprahepáticas. Sin embargo, tenemos técnicas de imagen que nos permiten visualizar las consecuencias anatómicas y funcionales de la hipertensión portal, como el ultrasonido convencional con técnica Doppler, la tomografía, la resonancia magnética y angioresonancia, la angiografía, que nos dan la información sobre la permeabilidad vascular y la presencia de colaterales, pero solo el ultrasonido Doppler aporta la información sobre la dinámica del flujo. El ultrasonido Doppler o ecografía Doppler es la primera técnica de imagen para la evaluación de la hipertensión portal. Traduce la existencia o no de signos de hepatopatía crónica.
Permite estudiar la morfología, el diámetro y el flujo de las venas porta, esplénicas y suprahepáticas, la existencia de circulación colateral y ascitis, el tamaño del vaso, la presencia de neoplasia sobreañadida y determinar y orientar hacia las causas que lo han provocado. Desde siempre se ha clasificado la hipertensión portal según su origen en prehepática, hepática y poshepática. Y de todas las diferentes causas que aparecen en el cuadro, la causa hepática sinusoidal, que es la cirrosis, es la causa más frecuente. ¿Cuáles son los parámetros cualitativos que nos aporta la ecografía Doppler para diagnosticar la hipertensión portal? En primer lugar, hay que identificar el eje esplenoportal en un corte transversal a nivel del epigastrio y la porta en un corte oblicuo a nivel del hipocondrio izquierdo sobre el hilio hepático. Su calibre debe estar aumentado, pero esto no siempre es así y nos encontraremos con cirróticos con portas de calibre normal y a veces disminuido en estadios muy avanzados de hipertensión portal. En ocasiones puede ser por trombosis o con desarrollo de colaterales que derivan la sangre a la circulación sistémica. La dirección del flujo puede ser hepatopetal si la sangre se dirige al hígado y hepatofugo cuando se invierte para tomar otras vías por medio de colaterales. El flujo hepatofugo es infrecuente. Una vena porta adelgazada al lado de una arteria hepática prominente son hallazgos asociados comunes en la ecografía en escala de grises cuando existe flujo hepatofugo en la vena porta principal. En la imagen inferior se observa un flujo hepatopetal donde la vena esplénica se muestra en rojo por la sangre que trae, o sea, se acerca al transductor, por eso es roja, y las portas se observan en azul ya que se aleja del transductor la sangre en dirección al hígado. En la otra lámina se observa un flujo hepatofugal donde la porta se muestra en rojo por la sangre que se acerca al transductor proveniente del hígado y se va en dirección a la vena esplénica que se observa en azul, probablemente en busca de colaterales. En este caso se trata de una cirrosis hepática hipertensa, con aumento del calibre portal y dirección hepatopetal del flujo. Obsérvese la vena esplénica roja que viene del vaso y se dirige hacia el hígado en azul. Y los signos en modo B de cirrosis hepática, parénquima hepático, heterogéneo, granular fino, contorno irregular y ascitis. El flujo hepatofugo es infrecuente. Es el flujo dirigido hacia afuera del hígado, ya sea en la vena porta o puede observarse en sus ramas intrahepáticas o tributarias extrahepáticas. La mayoría de los autores reporta una frecuencia entre un 5 y un 15%, demostrada por arteriografía. Es un signo de hipertensión portal grave y de mal pronóstico. Aparece en grados avanzados de hepatopatía y se acompaña de una mayor incidencia de encefalopatía, shunt esplenorenal y para algunos de una menor incidencia de sangrados por varices. La razón de esta reducción en los episodios de sangrado probablemente sea la presencia de grandes lechos vasculares portosistémicos, colaterales, que determinan la invasión del flujo en los grandes vasos del sistema portal y por lo tanto crean una condición similar a la anastomosis postosistémica quirúrgica. En general son portas de calibre normal o disminuido y en ellos aumenta el flujo por la arteria hepática. La imagen inferior muestra una ecografía Doppler color a nivel del hilo hepático, donde llama la atención que la porta se muestra en azul, o sea, presenta inversión de su flujo, se hace hepatofugo, se dirige fuera del hígado. Nótese que la arteria hepática muestra incremento de su calibre de forma compensatoria. En estas imágenes se puede observar un flujo hepatofugo por derivación esplenorenal. Obsérvese en la lámina superior el eje esplenoportal con flujo hepatofugal. La porta se observa roja con sangre que proviene del hígado, se acerca al transductor y se dirige hacia el vaso alejándose del transductor en azul. Obsérvese en el espacio esplenorenal cómo se observan gruesos vasos de circulación colateral que se comprueba con el Doppler color. La vena en la imagen inferior y a la izquierda, la vena renal se muestra dilatada por el gran volumen de sangre proveniente de los vasos de circulación colateral que vienen buscando la vena renal para llegar a la vena cava inferior.
Las imágenes muestran gruesos vasos de circulación colateral que responden al shunt de la vena esplénica hacia la vena cava inferior. Si colocamos al paciente en decúbito lateral izquierdo y con Doppler color buscamos conexiones de vasos tortuosos entre el hilio esplénico y el hilio renal, esto puede aparecer aproximadamente en el 10 al 20% de los pacientes. Este tipo de shunt es más frecuente en pacientes con inversión del flujo portal o en trombosis portal. Otro tipo de shunt es a través del ligamento frénico-cólico, que puede formar ramas retroperitoneales que drenan en las lumbares y de ahí a la vena cava inferior. Existen parámetros cuantitativos que nos ofrece el Doppler y que nos orientan en el estudio de la hipertensión portal. En primer lugar, en la cirrosis avanzada, el flujo pierde sus ondulaciones y se hace continuo. La velocidad de la porta en general tiende a disminuir por debajo de 13 centímetros por segundo, y de ahí que aumenta el riesgo de trombosis portal. Por eso no siempre ocurre así, y podemos tener una cirrosis avanzada con velocidad portal normal o incluso aumentada, sobre todo en los casos en que se ha desarrollado permeabilización de la vena umbilical y este sistema de colaterales. La periodicidad suele estar normal, disminuida, que es lo más frecuente, o elevada, en caso de cirrosis con fístula arterioportal, regurgitación tricuspidia, etc. En pacientes sanos, la arteria hepática es difícil de identificar. En pacientes cirróticos existe una hipertrofia de la arteria hepática, lo que la hace más fácil, y el aumento relativo del flujo arterial contribuye a la mantención de la perfusión sinusoidal. El índice de pulsatilidad aumenta más significativamente que el índice de resistencia, dado por el volumen de sangre aumentado por esta vía hacia los sinusoides hepáticos. En pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática, la arteria hepática puede mostrar velocidades picosistóricas elevadas. Lo normal es entre 30 y 60 centímetros por segundo. Sin embargo, el índice de resistencia puede estar normal. En la lámina podemos ver cómo un índice de resistencia normal está en 0.62, sin embargo, hay una velocidad picosistólica de 132 en la arteria hepática. En este paciente con cirrosis hepática más hipertensión portal, se observa la arteria hepática con índice de resistencia e índice de pulsatilidad, ambos aumentados. Y fíjense en modo B cómo se observa el hígado heterogéneo de contornos irregulares, muy significativo de hepatopatía crónica, en este caso cirrosis hepática. Otro elemento vascular a evaluar cuando estudiamos la hipertensión portal es la vena coronaria o gástrica izquierda. En personas sin hipertensión portal prácticamente no se visualiza. Cuando mide más de 5 milímetros se suele visualizar bastante bien justo antes del inicio de la porta y por debajo del lóbulo izquierdo hepático. Calibres mayores se asocian hipertensión portal y varices esofágicas. Con el Doppler color podemos ver si el flujo es hepatopeto o hepatofugo hacia el esófago. En caso de encontrar una gástrica izquierda dilatada y con un flujo hepatofugo hacia el esófago, no quiere decir que el riesgo de sangrado sea inminente, pero esto es más probable que cuando el flujo es hepatopeto. Este aumento o ingurgitación de la vena coronaria produce la llamada gastropatía hipertensiva o gastropatía secundaria a hipertensión portal, también llamada gastropatía congestiva, hemorrágica o vasculopatía de la mucosa gástrica. Una imagen de una gastropatía hipertensiva en modo B en diferentes cortes a nivel del epigastrio sobre el estómago, donde se puede observar un marcado engrosamiento de los pliegues mucosos y las paredes gástricas. En la imagen inferior se observa un paquete de múltiples vasos de pequeño calibre, que son vasos de circulación colateral por detrás del lóbulo izquierdo hepático, vecino al estómago. Bueno, hasta aquí la charla de hoy. Creo que con lo extenso del tema nos hemos quedado aún muy cortos. Hay todavía muchos temas por tocar. A forma de conclusión, podemos decir que el conocimiento del patrón hemodinámico y su adecuado manejo hace de la técnica de ecografía Doppler una herramienta indispensable en el diagnóstico de la hipertensión portal. Muchas gracias.